Yo soy Carmen y está aquí mi socia a tope, que es María, doctor. Y bueno, nos podríamos presentar un poco como nos va, así lo formal, una iniciativa, pero yo no sé, María, si podemos dar algún dato más de esos que no aparecen en LinkedIn, que se te ocurra. Uy, no, no se te oye. Por ejemplo, yo soy mamá de una niña de 11, 12 años. Podríamos decir que ya estoy a tope con en este caso, con la adolescencia. Y María, a ver si ahora se te oye, que te oigan. No. Pero bueno, tenemos tiempo como para ir probando. Eh, Ahora, se ¿Ahora se acaba me la oye? conectando. Sí, es que la tecnología, cuando nos ponemos así un poco a hablar de ella, ya sabéis que genera Pues unos duendes que voy. en las pruebas que hemos hecho antes se oía perfectamente, ahora no sé por qué, pero bueno. Perdona, que con este lío de que no se me oía me he despistado. ¿Qué estabas diciendo, Carmen? Que a lo mejor podríamos presentarnos de una manera distinta, de algo que no esté en LinkedIn, que puedan un poco conectar y entiendan el por qué aquel día, en aquella conversación, decidimos fundar No Solo Son Pantallas. Sí, bueno, a ver, Carmen y yo tenemos muchísimas conversaciones, sobre todo, bueno, a través del móvil, ¿no? Ella tiene una niña de 12, yo tengo una niña de 3 y hablamos mucho sobre este tema porque al final creemos, y seguro que todos los que estáis aquí estáis de acuerdo, que el tema de las pantallas es uno de los grandes melones ahora mismo en la crianza y en la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos, y hablamos mucho de este tema, ¿no? De bienestar digital. Y entonces, pues un día se nos... Bueno, no sé, Carmen, es que tú lo cuentas muchísimo mejor y con mucha más Bueno, gracia. hablando con el Bluetooth del coche, pues al final no vamos a decir las palabrotas que dijimos, pero ya saturadas de tantos consejitos uno detrás de otro, por somos gente muy motivada y que lleva mucho tiempo en este tema, pues dijimos, oye, hay que poner un poquito de orden. Por lo tanto, antes de que nos metamos en materia, el objetivo principal es que no os agobiéis ninguno de los que estéis aquí, porque no pasa nada, vamos a reconducirlo todo y seguro que entre todos llegamos a una era digital un poco más equilibrada. Entonces, no queremos ser un discurso más que vaya apostando por el estrés y por intentar que busquéis un modelo de familia perfecto, sino que entendáis todo esto como un viaje hacia el bienestar digital, pero un viaje acompañados. Y a partir de ahí, pues bueno, como decíamos, el nombre no es casual porque creemos que cualquier dispositivo móvil, que cualquier ordenador o la tele o cualquier pantalla es una ventana que se nos abre y una oportunidad, pero también un posible reto y bueno, pues hay que saber lo que tenemos por delante y como veíamos en un estudio que han publicado hoy en Cibervoluntarios, cuanto más conciencia tengamos sobre cómo es el uso, más saludable va a ser la relación con la tecnología. Así que todo lo que digamos hoy os lo podéis aplicar también un poco. Vamos a empezar. Lo primero es saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Esto es como una especie de sala de triaje. Así que vamos a ver. Lo primero es cómo es el uso del teléfono móvil en niños de primaria. Yo no sé si vuestros hijos, hijas tienen, yo ando ahí peleando porque evidentemente en casa les cuchillo de palo, pero todavía no tenemos, aunque varios de las personas del entorno de la misma edad de mi hija, que va a cumplir 12, pues ya lo tienen. No vamos a entrar si bien o mal, sino vamos a ir viendo cómo es el uso o cómo lo podemos hacer de manera saludable. Sí que es cierto que creemos que primaria es una etapa ideal, como vamos a ir viendo, para ir poniendo hábitos saludables y una relación con la tecnología. El crecimiento entre los 10 y los 12 años, según el último informe de UNICEF, va creciendo. Hemos descendido un poco respecto a esa generación en la que se les daba el móvil en la comunión, pero bueno, a partir de los 12 años, más de la mitad tienen móvil propio. Ojo, no solo tienen móvil propio, sino que muchos ya tienen redes sociales, entendiendo red social como WhatsApp, por supuesto TikTok, que nos parece inofensivo, y bueno, pues habría que ir viendo su nivel de inofensivo, pero ya estamos trazando un camino hacia un uso de la tecnología que en algún caso pudiera llegar a considerarse incluso un poco adictiva o un bastante, ¿de acuerdo? Entonces, aunque son pequeños, ya están en esas redes en ocasiones sin acompañar y posiblemente con contenido que a lo mejor no tengan que estar viendo o por lo menos no sin estar acompañados. ¿Qué pasa con los videojuegos? Los videojuegos son esa herramienta que nos puede encantar, que hay videojuegos educativos fantásticos, pero que no debemos dejar que desplacen a lo que sería el ocio en un entorno físico, porque es un momento en la etapa de primaria la que todavía no han acabado de poner las reglas a la sociabilización sana
en este caso a punto de dar el salto ya con amigos y a dejar de escucharnos a mamá y a papá. ¿Qué nos dicen los estudios? Porque estos son datos, tenéis ahí el estudio, os podríamos dar otros, que el 62,5 juega habitualmente a videojuegos. Pues oye, es que es un Animal Crossing, yo creo que está controlado. El problema es, ¿Animal Crossing sustituye salir al parque? Sí, no. Y luego el gran problema es que casi el 20% juega a juegos con una categoría de mayores de 18. Y ahí pues también lo tenemos que tener en cuenta. En resumen, estáis en el momento ideal para poder actuar, porque empieza el uso intensivo de la tecnología, pero todavía no ha llegado, por lo tanto no hay que discutirlo tanto. Ya hay un acceso a redes y móvil incipiente y es el momento en el que vamos a formar, y esto lo veremos con un poquito más de profundidad, hábitos digitales saludables. Darle conciencia, hablar con ellos y acompañarles en este trayecto será clave. Además de que lo mejor de todo es que todavía en primaria no nos hemos metido a tope en esa adolescencia y todavía están un poquito mejor emocionalmente que la desregulación hormonal que tenemos por delante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estáis en el momento adecuado para empezar. Porque si no empezamos, ¿qué puede pasar? Pues fijaros, nos hemos inventado a dos personajes que seguro que en el fondo conocéis, porque si extraemos más datos del informe que tenéis ahí, podríamos inventarnos a una Lucía y un Mateo de unos 13, 14 años que representen el promedio de adolescentes, esa etapa que estamos a punto de entrar y que no podemos decir, bueno, esto a mí no me va a pasar porque seguro que les pasa. No es que tengan malos padres, Lucía y Mateo tienen unos padres que están bastante comprometidos con la educación, están preocupados por los riesgos, no saben del todo cómo enfrentarlos, que me imagino que aquí incluso María y yo nos pasa y a diario hablamos con la red de expertos, que es para nosotros nuestro GPS, pero bueno, pues saben que están todo el rato con el móvil, papá y mamá también, y ojo, somos ejemplo, todo lo que os contemos ahora nos lo podemos aplicar en nuestro propio uso. Tanto Lucía como Mateo, que tienen 14 años, recibieron su primer móvil a los 11, que esta es la edad promedio. Y bueno, incluso lo utilizan algunos para ir al cole, para evadirse pues, de ese tan temido acoso que todavía, por desgracia, lo vemos. Ojo, lo utilizan para ir a dormir y en la cama. No voy a pedir, como si fuera Broncano en La Resistencia, que nos digáis el uso vuestro del teléfono móvil ni cómo os dormís, pero yo muchos días, incluso hasta me duermo con el teléfono y esto no está bien y hay que revisarlo, ahí os lo dejo. Tienen conversaciones pendientes sobre todo el tema de sexualidad. Ya estamos también en primaria en un momento en el que podemos hablar con ellos con total naturalidad para que cuando se enfrenten a ella, pues sepan cómo, porque si no van a llegar como Lucía y Mateo, con charlas del cole que incluso los adolescentes de esta edad nos reclaman más, pero con conversaciones pendientes con papá y mamá en este sentido. Porque, ojo, es el momento en el que pueden llegar a acceder a contenido pornográfico sin buscarlo. Esas redes sociales se lo pueden llegar a ofrecer simplemente porque ya no son redes sociales, son redes de tendencia. ¿Quién no le han llegado contenidos de gente que no conoce de nada? Entonces, en ese mismo sentido, tenemos un riesgo alto con nuestros adolescentes. ¿Conocen OnlyFans? Si no sabéis lo que es, lo podemos hablar otro día. E incluso algún amigo suyo, que es más del 10% de la juventud, ha llegado a monetizar esa cuenta. Tanto Lucía como Mateo están en muchas redes, pero sobre todo Lucía está en al menos 3 redes sociales con varios perfiles. El otro día yo hablaba con un adolescente que decía que cualquiera de los de 14 tiene ahora mismo 3 perfiles, el público, el privado y el muy privado. Entonces tenemos que saber también interactuar con esas redes para poder acompañarlos. Esas redes las utilizan incluso en ocasiones demasiado. Hablan con desconocidos, que esto les pasa a cualquiera de ellos, e incluso tienen alguna amiga que ha podido sufrir algún tipo de propuesta sexual inapropiada por parte de un adulto. Sobre todo ellas, más bien nosotras, lo utilizamos mucho y además nos genera bastantes problemas de salud mental por el tema de comparación física con otras personas. Su ocio es digital, aquí es donde decíamos lo del videojuego. Hasta ellos mismos sienten que es demasiado digital y que les encantaría desconectarse un poquito. Ven contenidos, y ellos lo saben, de adultos, violentos para su edad, y bueno, sobre todo ellos pasan demasiado tiempo jugando a los videojuegos. Digo demasiado, porque lo que decíamos, un poco, a lo mejor importa el tiempo y importa el contenido en este sentido.
Se sienten tristes, desconectados, desmotivados. Eso se ve mucho con la juventud en este tiempo. Os ponemos un estudio, pero os podríamos haber puesto alguno más, como por ejemplo el de FAD. Lucía además experimenta ansiedad y ha llegado a pensar que vivir no vale la pena. Tenemos conductas muy preocupantes en este sentido. Creen que tienen que desconectar y quieren cambiar. Tenemos una oportunidad para ayudar a todos nuestros adolescentes en este sentido y darles un mayor nivel de conciencia y una relación mucho más saludable. En el colegio en casa discuten con sus padres y en el cole, que no sé si tenemos algún profe en la sala, se sienten, pues digamos que poco acompañados. Algunos estudios nos indican que desde 2010, coincidiendo con la adopción masiva de smartphones y redes sociales entre niños y adolescentes, se ha visto un declive, una bajada importante de todo lo que tenga que ver con la salud mental en esta población. Por lo tanto, creemos que todo lo que vamos a ver hoy os puede dar la pauta para que esos papás y mamás en la edad primaria pues sepan un poquito cómo enfrentarse a lo que tienen por delante y hacer que Lucía y Mateo se sientan un poquito mejor. Uh-huh. Y bueno, ahora que sabemos todo esto, ¿no? Nos toca actuar, ¿no? Sabemos que primaria no es el riesgo, es la oportunidad, es la hora de actuar. Y para actuar, yo creo que lo más pertinente es empezar haciéndonos una pregunta que nos va a dar muchas pistas, ¿no? Y es, ¿qué ha cambiado para que no estemos bien, ¿no? Lo decía Carmen, numerosos estudios nos dicen que la salud mental de nuestros adolescentes está realmente mal o peor que la salud mental que podíamos tener nosotros en la adolescencia, ¿no? Entonces, aquí los expertos hablan de, no solo es culpa todo de las redes sociales, los expertos hablan de 3 variables, ¿no? En primer lugar, la sobreprotección, ¿no? Dicen que somos la generación que más sobreprotege a sus hijos, ¿no? La sobreprotección, además, los psicólogos la catalogan como un tipo de maltrato. Es un tipo de maltrato que se da de buena fe. No queremos hacer daño a nuestros hijos, pero para evitar que nuestros hijos sufran, lo que hacemos es que les salvamos de todos los problemas, ¿no? En vez de, por así decirles, enseñarles a sortear las piedras del camino, le quitamos las piedras totalmente para que vayan por un camino totalmente liso. ¿Qué pasa? Que les estamos dejando totalmente sin herramientas. Y cuando de repente les llega un problema, si mamá y papá no están al lado, no saben cómo solucionarlo y se vienen abajo. Y además esto lo que hace es que daña su autoestima. Son niños poco autónomos, se creen capaces creen que no son capaces de hacer muchas cosas y tienen poca tolerancia a la frustración, con lo cual ante el mínimo bache se vienen abajo, ¿vale? Entonces, esto impacta mucho en su salud mental. Por otro lado viene el punto 2, que es cómo lidiamos con las expectativas, ¿no? Aquí sí que tenemos que echar un poquito la culpa a las redes sociales y es que es verdad, como ha mencionado antes Carmen, redes sociales como Instagram o TikTok hacen que los jóvenes estén totalmente expuestos continuamente a cuerpos perfectos, vidas totalmente idealizadas, ¿no? Y además sin un esfuerzo realmente visible, ¿no? Sino que parece que esa vida es así porque es así. Cuando tú te ves a ti mismo estudiando con ojeras, que tu cuerpo no es ese que ves todo el rato en redes, hace que tu autoestima se vea dañada y nuestros hijos se crean que ellos no son suficientes, ¿no? Y el punto 3 es cómo nos relacionamos. También lo ha comentado antes Carmen, ¿no? Las relaciones sociales son un factor protector de la salud mental y el problema es que muchas veces estas relaciones sociales cara a cara se están viendo desplazadas por un ocio totalmente digital, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar un poquito, ¿no? Ahora que estamos en esta etapa de primaria, que todavía podemos fomentar en nuestros hijos esas relaciones personales, pues que sigamos yendo al parque con sus amiguitos, que fomentemos que quedemos entre nosotros los fines de semana y no que hagan ese ocio tan digital que al final les va a alejar un poquito del bienestar, ¿no? Y bueno, ahora también tenemos que hacernos otra pregunta que es muy pertinente, que es realmente qué es estar bien, ¿no? Porque hablamos mucho de bienestar, pero a veces confundimos realmente lo que es el bienestar, ¿no? Y el bienestar no es estar feliz todo el tiempo y ni siquiera es evitar las emociones desagradables de nuestros hijos, ¿no? Lo que hablábamos antes de intentar que nuestros hijos no sufran porque creemos que así nuestros hijos van a estar bien, ¿no? Sin embargo, el bienestar se parece más a enseñar o a dar la capacidad a nuestros hijos de gestionar sus propias emociones, también las desagradables, ¿no? Saber regular cuando sentimos tristeza, cuando sentimos enfado, pero es normal, nuestro hijo tiene que sentirse triste si pierde a un ser querido, ¿no? No tenemos que evitar todo el rato que sienta estas emociones, ¿no? También nos dicen los estudios que es muy importante para sentirnos bien, sentir que nuestra vida tiene un sentido y que tiene un propósito, ¿no? Aunque no sea fácil llegar a este propósito. Y aquí entra también en juego la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de la inmediatez, ¿no? En la que parece que todo se consigue ya a golpe de clic. Y hay que enseñar a nuestros hijos a que las cosas importantes requieren esfuerzo y que si tienes un propósito en la vida, pues al final vas a tener mejor bienestar.
Por otro lado, ya lo he mencionado antes, tener relaciones significativas. O sea, el bienestar no es individual, está estudiado que el bienestar depende mucho del vínculo que construyamos con otros, con nuestra familia, con nuestros amigos, con lo cual para que nuestros hijos se sientan bien tienen que tener relaciones significativas. Y luego una coherencia interna, ¿no? Que vivamos de acuerdo a nuestros valores. Si no vivimos de acuerdo a nuestros valores, aquí aparecerá la culpa. Y ya por último, la resiliencia, que es la capacidad de afrontar dificultades. O sea, sabemos que siempre nos vamos a caer, o sea, la vida va a haber problemas, pero es que hay que enseñar a nuestros hijos a saber reponerse de cada caída, levantarse y seguir adelante, ¿no? Y como conclusión a todo esto podemos decir, ¿no?, que el bienestar emocional es un estado duradero, no tiene nada que ver con la alegría, que es algo mucho más momentáneo, sino que es un estado como una paz duradera en la que, bueno, podemos estar tristes porque nos ha pasado algo malo, pues porque a lo mejor hemos perdido un ser querido, pero eso no afecta a nuestra felicidad porque somos resilientes, porque tenemos un propósito, porque tenemos relaciones significativas, porque vivimos de acuerdo a nuestros valores y porque además somos capaces de gestionar esta tristeza. Entonces, no podemos confundir el bienestar emocional, que es algo duradero y estable, con esa gratificación inmediata que es tan pasajera, ¿vale? Nosotras, no solo son pantallas, como decía antes Carmen, hemos diseñado un modelo, que es el modelo que hemos llamado de las 5 paradas, ese modelo para llegar al bienestar digital, ¿no? O sea, nuestro destino es el bienestar digital y para ello queremos montarnos en un coche, familia y escuela, y dirigirnos ahí con nuestros hijos hacia el bienestar digital, ¿vale? Para llegar al bienestar digital, como he dicho, tenemos que pasar por 5 paradas. La parada número 1 es conocer un poquito cómo funciona el cerebro, ¿no? No se trata de que seamos unos auténticos expertos en cerebro ni que nos leamos todos los libros sobre el cerebro, pero que sí que entendamos un poquito algunas nociones. Por ejemplo, Álvaro Bilbao y Rafa Guerrero, seguro que les conocéis, son unos conocidos psicólogos, dicen siempre que hay que educar con el cerebro en mente, porque si yo entiendo cómo se desarrolla un cerebro infantil, es mucho más fácil que yo tome decisiones más conscientes sobre el uso de las pantallas, ¿no? Por ejemplo, hay que saber que las pantallas afectan al descanso, que retrasan el desarrollo del lenguaje. Muchísimos pediatras lo dicen, ¿no? Niños que les han dado una pantalla desde muy pequeñitos y muchísimo tiempo llegan al pediatra y el pediatra detecta que tienen un retraso en el lenguaje. Además, las pantallas, un uso compulsivo hace que nuestros hijos sean mucho más impulsivos, afecta su socialización, con lo cual entender todo esto va a hacer que tomemos decisiones más adecuadas a su momento evolutivo, ¿no? El punto número 2 serían los hábitos saludables, ¿no? Para nosotras, instaurar unos hábitos saludables desde la infancia es fundamental porque, y vosotros ahora que estáis en primaria, es la etapa clave, porque creemos que es ese sistema inmunológico que nos protege de los riesgos de las pantallas, ¿no? Es cuando, sin esos hábitos, es cuando la tecnología sí corre el riesgo de convertirse en un problema. Hay 10 hábitos, no hay que tenerlos todos, antes ha dicho Carmen, no somos perfectos, pero sí que hay que trabajar, pues elegir 6, ¿no? Y decir, voy a trabajar en estos porque sí que creemos que son hábitos protectores. Luego, Carmen os detallará con esos hábitos porque para nosotros el punto, por así decir, más crítico del modelo o más importante es trabajar estos hábitos. El tercer lugar es establecer relaciones sanas. La ciencia lleva años demostrándolo, ¿no? Las relaciones presenciales, como también he comentado antes, son un amortiguador natural frente al mal uso de las pantallas. ¿Qué pasa? Que si nosotros somos capaces de ofrecer a nuestros hijos vínculos significativos, va a ser más difícil que estén todo el rato enganchados a una pantalla, porque van a querer quedar con sus amigos, van a querer hacer deporte, van a querer hacer otras actividades que les enriquecen y no van a querer estar todo el día enganchados a una pantalla. En cuarto lugar, ya entramos al uso responsable del dispositivo. Aquí, hasta ahora no hemos hablado de dispositivo y ahora empezamos a hablar de uso responsable. ¿Cómo es un uso responsable y saludable? Pues el que responde a 5 preguntas. ¿Cuándo, dónde, cuánto, cómo y para qué? Es decir, cuando usamos la tecnología tenemos que preguntarnos cuándo, pues hay edades a las que la tecnología seguramente va a ser siempre un problema. ¿Dónde usamos la tecnología cenando? ¿La utilizamos antes de dormir? ¿La utilizamos cuando estamos todos juntos socializando? Igual no. El cuánto, lo ha dicho antes Carmen, también es importante cuánto tiempo, porque si corremos el riesgo de que eso desplace a otras actividades importantes. El cómo, si lo hacemos acompañando, ¿no? En primaria es muy importante que el uso que hagan nuestros hijos de las pantallas sea siempre con un acompañamiento y una formación ad hoc. Y luego el para qué. Preguntaros, ¿para qué estoy utilizando el móvil? Hombre, si lo estoy utilizando porque necesito ir a un sitio y tengo que poner un GPS, pues bienvenido sea. Si lo estoy haciendo porque me aburro y necesito hacer scroll infinito durante 3 horas, pues igual este uso tendríamos que replanteárnoslo, ¿no?
Y finalmente la parada 5 es la resiliencia digital educativa. La vida online, como en la vida, por así decir, normal, no es un camino recto ni despejado y es un trayecto pues, en el que va a haber baches, va a haber curvas, van a haber accidentes, nos van a pasar cosas. Entonces, pretender que a nuestros hijos no les pase nada es irreal y hay que prepararse y prepararlos a ellos para que cuando pasen sepan cómo reaccionar, ¿no? Y ahora ya va a seguir Carmen hablando de lo que para nosotras es lo más importante, que son esos 10 hábitos protectores del mal uso de las pantallas. Muchas gracias, María. Pues mira, como os decía María, nuestra parada 2 fue a lo mejor la más difícil de construir porque tuvimos que leer mucho y ver la era digital en qué partes de nuestra vida está impactando. Reducir el problema que estamos teniendo de salud mental o de bienestar a poner un control parental en el teléfono móvil o pantallas sí, pantallas no en primaria o es que voy al VIP si no quiero que mi hijo vea la pantalla o algo así, sería reducirlo hasta prácticamente el absurdo. El problema que estamos teniendo aquí es cómo convivimos en la era digital. Y aquí vamos a deciros 10 hábitos organizados en 3 áreas. Una primera área serían los hábitos físicos. Evidentemente, la alimentación tiene que ser saludable. ¿Cómo está afectando desde la publicidad digital, comer, esos niños que comen y cenan con el teléfono móvil? Spoiler, una de nuestras normas de viaje es que el teléfono móvil tiene que estar fuera de la habitación y fuera de la mesa. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta los hábitos activos, no caer en el sedentarismo, en quedarme con ese scroll down o viendo Netflix en un atracón de películas y, como no, en el descanso. Es uno de los hábitos en los que más está impactando tanto en la vida del adulto como sobre todo en un momento crítico que es la vida del adolescente, esa etapa en la que estáis a punto de entrar. Por eso es muy importante que el teléfono móvil no entre en la habitación, ni en la vuestra ni en la de vuestros hijos, porque nos afecta a todos. Evidentemente, nuestro cerebro adulto está más formado y, bueno, pues nos podemos permitir a lo mejor algún rato, pero ellos nada. Hábitos cognitivos, importantísimo, crear hábitos de pensamiento crítico, preguntarnos cosas, por qué has creído esto, todo lo que tiene que ver con las fake news y con lo que se van a encontrar tanto en las redes sociales como en algo que es muy importante, que es el tema de la inteligencia artificial, pues tendremos que haber creado ese cimiento de pensamiento crítico de manera previa. La lectoescritura la incorporamos porque, según últimos estudios, la lectura en papel, la lectura y la escritura en papel fomentan muchísimo más el pensamiento profundo por encima de lo digital. ¿Quiere decir que tenemos que dejar de leer en digital? No. Quiere decir que estamos en un momento en el que tenemos que equilibrar. Y, como no, los hábitos creativos. La tecnología aquí también tiene mucho que decir porque podemos utilizar Canva, herramientas, las que sean, pero siempre que hayamos trabajado los hábitos creativos antes en lo físico que en lo digital. Los sociales para nosotras, evidentemente, son súper claves. Los hábitos emocionales, como todo lo que estáis trabajando con ENCO, van a tener mucho que decir. Los morales, evidentemente, y bueno, pues voy al supermercado, está el carro de la compra y aunque nadie me vea, lo dejo en el sitio. Son pequeños gestos que nos van entrenando hacia tener unos hábitos que incluso cuando llegue esa foto de esa amiga, la comparto o no la comparto, pues van a saber que eso no está bien. El hábito de consumo es algo que a mí, como mamá de primaria, además me importa mucho porque en realidad nuestros hijos no han visto el dinero físico. Son niños que han visto cómo pagamos con tarjeta. Son niños que ya lo de la paga a lo mejor hasta nos suena un poco antiguo. Pero bueno, ahora lo iremos viendo un poco más y es entender que esa impulsividad que tenemos en las compras del entorno digital, pues tenemos que calmarla un poco e ir pues, educándoles en este hábito de consumo. Y, cómo no, los de ocio. Pero no el ocio simplemente que sea un ocio físico y no digital, sino también una incluso relación y conexión con la naturaleza. Aquí os hemos ido dejando un poco más para que lo veáis un poquito más despacio, como os decía, hábitos de alimentación con esa parte de no reforzar la gratificación inmediata desde este área, porque son habilidades para gestionar también. Los activos, como os decía, al aire libre, hábitos de descanso y sueño, luego os pasaremos la presentación, no os preocupéis. Hábitos de descanso y sueño, vuelvo a hacer el inciso de la importancia de seguir leyendo en esta parte porque es prácticamente una pandemia los problemas que estamos teniendo. Pero bueno, aquí hábitos críticos permitiendo analizar información. Si queréis, en la ronda de preguntas nos podéis preguntar un poquito más en torno a esto.
¿de acuerdo? Y bueno, pues como os decía, hábitos morales que veo que vamos un poquito justos y ya os dejo, que es lo importante, con los recursos prácticos para familias y cómo combinar este superproyecto que nos encanta, que es Encoemocional, con nuestra vida diaria. Así que María, todo tuyo. Sí, bueno, pues como decía Carmen, para nosotras es muy importante que trabajemos esos 10 hábitos que nos van a proteger del mal uso de la pantalla y que además están, lo que dice Carmen, se están viendo impactados mucho por el uso de las tecnologías, ¿no? Y aquí os traemos recursos prácticos que podéis empezar a poner en práctica en vuestra casa desde ya, ¿no? Que para nosotras, como ha dicho Carmen antes, son las normas de viaje. Antes de montarnos en ese coche que nos va a llevar al bienestar digital, tenemos una serie de normas que todo el mundo en su coche pues tiene unas normas, pues no se come, no se para en un viaje salvo que nos hagamos no lo sé, cada uno aquí, no me voy a meter en las normas de cada uno, pero todos tenemos nuestras normas de viaje y para nosotras hemos definido 10, ¿no? La primera norma sería que no usamos pantallas como chupete emocional, ¿vale? Esto es algo que se ve mucho, ¿no? Que nuestro hijo está desregulado, tiene una rabieta, está aburrido, está enfadado y le enchufamos una pantalla y funciona y de repente nuestro hijo se calma, ¿no? Y esto el problema es que es peligroso porque aunque funciona, nuestro hijo no va a desarrollar esas herramientas internas que necesita para calmarse y luego siempre dependerá de herramientas externas y esto, como siempre dice Rafa Guerrero, es dejar la puerta abierta, suena muy heavy, pero dejar la puerta abierta a las adicciones, ¿no? Cuando yo necesito un recurso externo para calmarme, es muy fácil que de mayor sea adicto a X cosas, ¿no? La norma número 2 es que no comemos delante de las pantallas, lo hemos dicho ya anteriormente. Enco, en este sentido, tiene este mantel maravilloso que propicia la comunicación en las cenas. Es verdad que a muchos nos pasa, ¿no? Entre el colegio, extraescolares, trabajo, la cena es ese único ratito en el que tenemos para pasarlo en familia y hablar, ¿no? Pues vamos a intentar no sentar al móvil en la mesa, no es un habitante más de la casa, con lo cual no tiene que cenar, le dejamos un poquito apartado y hablamos de lo que nos ha pasado en el día, ¿no? Que al final es media hora y luego ya podemos seguir con nuestras cosas, ¿no? La tercera norma es que las pantallas se quedan fuera de la habitación, pero no solo eso, sino que intentamos no usarlas 2 horas antes. ¿Por qué? Porque las pantallas saben que alteran el sueño y lo hacen porque al final nuestro cerebro ve una luz muy potente y se cree que es de día, entonces se activa y ese es el motivo por el que luego no se libera la producción de la melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño, ¿no? La cuarta norma es que no premiamos ni castigamos con la tecnología, ¿no? Que esto es también muy común. Pues te quedas sin iPad, pues no juegas a videojuegos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si premiamos o castigamos con tecnología, estamos aumentando el valor emocional de la tecnología y esto hace que se asocie la tecnología con el placer y al final reforzamos esa dependencia, ¿no? El siguiente punto es que todos, absolutamente todos los miembros de la casa, pactamos un tiempo de uso de los dispositivos en función de la edad. Esto de si cuando seas padre comerás huevos, pues sí, no. O sea, si nosotros estamos todo el día con el móvil, no podemos pretender que nuestros hijos no lo estén y por eso pues tenemos que pactar unos tiempos de uso de las pantallas también en ellos, porque también hemos oído por ahí de, bueno, los niños se regulan solos. No, los niños hay que ponerles unos límites y también hay que ponerles unas horas de uso. Establecemos zonas límites libres de dispositivos, ¿no? Porque es verdad que si tenemos el móvil en todos lados, es mucho más fácil que hagamos un uso casi automático y sin conciencia, ¿no? Y esto nos impide estar presentes. ¿A quién no le ha pasado, no? Que está con nuestro hijo, empieza a sonarnos el WhatsApp, el mail, nos llama, nos entra una notificación de Sein y nos damos cuenta de que estábamos hablando con nuestro hijo y no le estamos haciendo ni caso, ¿no? Pues esto es importante. Priorizamos experiencias reales por encima de las virtuales, ¿no? Esto también es muy importante. Nuestros hijos necesitan momentos de juego al aire libre, de relaciones cara a cara. Y si estamos todo el rato con el móvil, esto que es fundamental se acaba desplazando. Y por último, cuidamos el vínculo y la relación con nuestros hijos por encima de todo. Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? Cuando tenemos todo el rato una pantalla, siempre hay una pantalla entre nosotros y el vínculo a la larga se ve afectado. Y si tuviéramos que resumir de alguna forma todo este webinar, para nosotros sería con esta frase que es: tú eres un referente para casi todo, también para el uso de la tecnología, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que mi hijo no me escucha, no te escucha, pero te está mirando todo el rato y nuestro ejemplo arrasa. Entonces, si nosotros estamos todo el día con el móvil, no podemos pretender que luego nuestros hijos hagan un uso responsable, porque ese será el uso que van a acabar normalizando. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado nuestro webinar de hoy y ahora, como dice Carmen, en el turno de preguntas, pues vamos a poder ampliar un poquito más cualquier duda que tengáis. Todo esto sin estrés, ¿eh? Que os hemos dicho 10 hábitos, pero bueno, para empezar nosotras,
Yo de esos 10 hábitos creo que puedo tener 5 y dependiendo del mes. Porque si tenemos mucho estrés, los hábitos y los consejos, pues al final se nos complican. Pero lo que hemos querido daros a partir de aquí es una orientación para que vosotros Sí. podáis saber más o menos y recalcular vuestra propia ruta en el viaje hacia el bienestar digital. Sí, una cosa que quería decir al hilo de esto, Carmen, es que, bueno, nosotros ahora estamos poniendo en marcha algo relacionado con la culpa digital, ¿no? Esto lo hablamos también Carmen y yo mucho, que hay, sobre todo la culpa es algo muy de las madres tenemos mucha culpa en la maternidad por muchas cosas y de repente ha llegado una última culpa que es la culpa digital, nos sentimos culpables por el uso que hacen nuestros hijos del móvil, por el que hacemos nosotros. Y este webinar no se trata de culpar a nadie ni de, ay, qué mal lo estoy haciendo, pero fíjate que me acuesto con el móvil, que comemos con el móvil. No, se trata de conocer y pasar a la acción y responsabilizarnos, pero sin culpa. O sea, la información al final nos empodera y nos permite como cambiar aquellas cosas que creamos que tenemos que cambiar. Pero como dice Carmen, no somos perfectos, sabemos que tenemos vidas muy estresadas en las que la conciliación es muy difícil, pero bueno, conocer todas estas informaciones nosotros creemos que siempre es positivo, ¿no? Porque nos empodera. Así que nada, si quiere Listo, ahora sí. entrar Montserrat a hacernos alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Como siempre, ha sido un gran webinar. Y nada, pues ahora doy paso un poco al chat a ver si los asistentes tienen alguna pregunta para vosotras, ¿vale? De momento no estoy viendo ninguna, pero... Aunque no haya ninguna pregunta, yo me voy a lanzar con una porque para dar tiempo a la gente a que piense, ¿no? Muchas veces a mí mamás me preguntan, ¿pero cuánto tiempo? De hecho, en este webinar que hicimos para México salió esta pregunta, ¿pero cuánto es un tiempo adecuado para mi hijo que estudia en primaria, ¿no? Y las recomendaciones nos dicen que de los 7 a los 12 años sería una hora máxima diaria, ¿vale? Pero es verdad que yo quiero que vayamos más allá del tiempo, ¿no? Y lo que dice Carmen, ¿no? Que lo ha dicho antes, no solo el tiempo, que también es muy importante porque si no desplaza otras actividades que son muy importantes. El día tiene 24 horas y si estamos enganchados 12, pues no dormimos, no estudiamos, no leemos, no salimos con amigos. Pero también hay otra variable que es muy importante y es qué están haciendo con el móvil, ¿no? No es lo mismo un uso activo, creativo, de estar con una herramienta como Canva diseñando o montando un vídeo que haciendo un uso pasivo, pues viendo Netflix, haciendo scroll infinito en redes sociales, o sea que también hay que diferenciar qué están haciendo con el dispositivo. Y otra cosa que quería decir, que creo que es también importante, es que esta mañana cuando hemos estado, como ha dicho Carmen, en el estudio de cibervoluntarios, a mí hay una cosa que me ha resonado que es no es cuánto tiempo tiene que estar tu hijo, sino cuánto tiempo tienes tú disponible para acompañarle en ese uso. Porque en primaria es muy importante que el uso sea acompañado para guiarles, para educarles. Porque si a tu hijo le sueltas con una pantalla y no tiene ese acompañamiento, 99% de posibilidades de que ese uso no vaya a ser educativo Sin caer, María, en la falacia que nos han colado en la maternidad de que lo importante en el tiempo es la calidad y no la cantidad. O sea, no estamos diciendo que no pasa nada porque esté viendo documentales 7 horas seguidas, porque ese documental de los peces en Australia desde 7 horas, que esto no dudo yo que exista, estará desplazando que ese niño o esa niña salga a la calle a pasear o no lo sé, aunque sea irse de compras. Pero tenemos que estar. O sea, lo que no podemos es dar la tecnología, o sea, hay determinados niveles, no podemos dejar YouTube abierto sin control, si es que lo podemos dejar. Yo en mi casa, por ejemplo, YouTube todavía no es algo que vaya a entrar, pero no nos engañemos. Aunque no tenga YouTube en la tablet, va a acabar entrando por otro sitio. Entonces, tenemos que estar muy atentos, porque no es inocua. La tecnología, decía alguien que no es ni positiva ni negativa, pero tampoco es neutra. Y aquí las tecnológicas también tendrán mucho que decir. Nosotras lo comparamos esto con la segunda revolución industrial, donde apareció la radioactividad, apareció el coche, apareció el avión. Estamos todo el día viendo, pues ahora hemos vuelto a la luna, es una cantidad de información sobre tecnología muy grande la que tenemos entre manos, no nos tenemos que agobiar, pero tampoco tenemos que hacer como se hizo en la segunda revolución industrial, que es dejar todo en manos y confiar al máximo en una tecnología de la que cada vez conocemos menos el funcionamiento.
Entonces, por supuesto, no nos vamos a poner a hablar de derechos de protección de datos, de pasarle a ChatGPT análisis de sangre y ese tipo de cosas, pero sí que tenemos que estar muy atentos. Nuestro modelo pretendemos que os dé respuesta no solo a lo que hemos hablado hoy o ahora aquí, sino incluso a preguntas futuras. Por ejemplo, nosotras vamos haciendo como pruebas de estrés en el modelo. Introduzco la IA en el aula, le dejo a mi hija de 12 años utilizar ChatGPT o Cloud o lo que quiera. Pues bueno, lo primero es, uno, conozco los efectos en el cerebro del uso de la IA. Lo último que hemos leído hace un par de meses es que nos da pereza cognitiva o metacognitiva. Mejora el rendimiento, hay una paradoja, mejora el rendimiento en un periodo corto de tiempo, pero cuando el aprendizaje se extiende en el tiempo, la gente que ha aprendido con ChatGPT retiene menos. Entonces, la parada 1 ya, pues la tenemos que revisar. ¿Tengo hábitos de pensamiento crítico? Sí, no. Entonces, con el modelo, que os compartiremos seguro la presentación, también podéis ponerlo a prueba ante preguntas que no hayan salido aquí. Y evidentemente todo tiene una categoría de menores o no. Y bueno, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. Que ya son... Bueno, no hay una pregunta, hay un comentario más bien de Ana Belén que os leo un poco para que si queréis un poco... Dice, cuando hay una dificultad con el uso del móvil, sí que entiendo que las consecuencias son castigar o premiar con el uso del teléfono para que sea una consecuencia directa, previo a un análisis conjunto de la situación. ¿Sabes qué pasa? Que nosotras aquí, mira, yo soy maestra y María es periodista especialista en crianza. No queremos abrir el debate de entender la palabra castigo o no. Evidentemente son consecuencias. Por ejemplo, yo veo que a mi hija, y esto le pasa, mucho rato con el teléfono móvil, la deja medio anestesiada, que decimos nosotros, pues yo te ayudo a regular. Pero es más fácil en este caso poner controles parentales que seguro que os ayudan. Yo normalmente a una persona de 11, 12 años, a un niño, más de una hora, hombre, es que tiene que hacer deberes y está puesto. Bueno, en determinadas comunidades también nos han regulado esto, pero premiar o castigar en psicología es conductismo y no suele llevar a buen puerto. No quiero abrir el melón, ¿eh, María? No, es un melón. No somos partidarios de castigo, sino, como ha dicho también esta mamá, consecuencias, pero es verdad que a veces confundimos consecuencia con castigo. Pero en este punto yo creo que algo que puede servir es firmar un contrato de uso, que esto lo hacen muchas familias, ¿no? Hay unas normas a la hora de usar el teléfono móvil y si esas normas no se cumplen, la consecuencia no es un castigo, es una consecuencia que además te he contado de antemano, ¿no? Si no vas a cumplir estas normas, el teléfono móvil, pues no sabes usarlo, con lo cual te lo voy a tener que quitar, ¿no? Entonces, no es tanto como un castigo de como no has aprobado lengua, matemáticas, inglés, te quito el móvil, o como me has hablado mal y notas, etcétera, te quito los videojuegos este fin de semana, que eso sí sería un castigo porque no tiene que ver con la conducta, pero sí que sería como no has sabido hacer un uso responsable del móvil con el contrato que hemos firmado, que además este contrato yo insto a que se haga en familia, que se haga juntos, porque cuando los niños participan de las normas se sabe que están más dispuestos a cumplirlas. Obviamente el adulto eres tú, ¿vale? Tú sabes, si tu hijo te dice 8 horas al día, tú sabes que eso no es así, ¿no? Pero un contrato de uso yo creo que es una herramienta que puede servirnos mucho a todos. Bueno, creo que salió también la otra vez una pregunta en cuanto al tema de cómo gestionamos cuando en el contexto los niños están expuestos a que la gente a su alrededor, sus amigos, compañeros, puedan tener más acceso a pantallas. O sea, creo que salió también en el otro webinar esta pregunta, ¿no? Que Aquí, bueno, es un poco... Pues mira, tenemos un lujo y es que, como os decíamos, si os metéis en nuestra web vais a ver que tenemos una red de expertos que es lo que guían y nos van conformando de alguna manera el modelo. Yo con algunos de los psicólogos he hablado y he dicho, oye, ¿qué hago con mi hija? ¿Se lo doy? ¿No le doy el móvil? ¿En qué momento? ¿No? La eterna duda esta que tenemos todos los papás. Y hay algo que tenemos que tener muy claro. Lo primero, no se lo doy sin acompañamiento y lo segundo, que no dárselo y dejarle aislado del entorno en ocasiones tampoco puede ser positivo. Entonces, mientras no haya algo que, por mucho que haya normas, nosotros somos papá y mamá los que más conocemos al niño, pues oye, no te queda otra más que dárselo porque tiene que ir por casa, que también tenemos relojes inteligentes o dispositivos de geolocalización. Se lo tengo que dar porque si no se queda fuera de todas las amiguitas o amiguitos, pues bueno, vamos a tener que controlarlo bastante. He visto una pregunta de que qué aplicación utilizamos
para poder controlar el tiempo. Yo en mi caso tengo todo el entorno tipo Apple, entonces ella tiene iPad y todo hay que darlo de alta como menor. Esto sí que es muy importante, que en ocasiones, normalmente por falta de tiempo, venga, ya te doy yo de alta TikTok o te doy de alta no sé qué. Bueno, pues no. Hay que ser realistas porque la mayor parte de aplicaciones, y más en Europa, tienen bastante control en el momento que ya pones la edad que tiene. Incluso WhatsApp ha sacado ahora una versión para menores de 13. Tenéis una aplicación de Google que creo que es Family Link. Bueno, luego muchos colegios tienen ya un MDM, que es un sistema de seguridad que viene asociado también a lo de la familia. Seguro, estoy convencida de que el propio dispositivo tiene algún tipo de control, pero en el caso de Google, Family Link, y Apple, que tiene el control porque te puedes hacer el entorno de familia, pero vamos, tenéis bastantes más. Ya dependerá, hablando con el centro, porque en ocasiones la propia aplicación del centro, que el 90% de ellos tienen o más, ya tiene algo para familias. Bueno, aquí hay una pregunta también que nos hace Rafaela que dice, hay profesores que usan, hacen uso de pantallas a veces sin fin pedagógico. Como padres, ¿cómo podemos intervenir en estas situaciones? ¿Me la dejas, María, como profe? Sí. Esta es os hemos dicho que íbamos a dar datos que nos salían en LinkedIn, que sabéis que es la versión. En nuestro caso, María, que es una mamá de una generación, digamos, más joven, pues siempre andamos con, ¿pero por qué pone Peppa Pig por la mañana? ¿Pero por qué tal? Evidentemente, en todos los sectores vais a tener malos profesionales, pero la ley educativa ahora mismo, los proyectos editoriales como el de Anaya, seguro, nos promueven un uso educativo. Que luego el profesor no lo haga bien, yo os tengo que decir que en ocasiones es hasta bastante complicado, que lo harán mal, seguro, porque en todos hay malos fontaneros, malos cocineros, y que todos tenemos que estar comprometidos, porque es que estamos ante un nuevo cambio y hay una crisis a nivel de bienestar digital. Entonces, todos tenemos que remar a favor y lo primero, sabemos que esto es un viaje en un coche con un bienestar comunitario. De nada sirve que la familia haga algo si el cole no va a favor y viceversa. Y bueno, pues evidentemente lo más importante por la formación de hábitos en primaria puede ser el entorno familiar. Y si se nos despistan algo en el cole, pues oye, seguro que amablemente podéis hablar con jefatura o dirección porque estáis amparados por una legislación, en este caso, Comunidad de Madrid. Hay 8 comunidades que ya van retirando, pero es que aunque no lo retiren, el currículum habla de una competencia digital de uso responsable y educativo. O sea que estoy convencida de que el profe, hablándolo bien y con toda la compasión del mundo, o profe chico chica, os va a entender. Teniendo en cuenta lo siguiente, hay ahora mismo 2 poblaciones que tienen los peores, o 3, si meto sanitarios, que tienen los peores niveles de salud mental. Y uno son los profes y el segundo voy a decir las mamás. Entonces, a lo mejor ese profe que ha tenido que usar eso está sobrecargado, intentemos no ir en conjunto y de la mano y no atacar. Sé que las familias que estáis aquí soléis ser familias muy formadas y muy comprometidas con la educación de vuestros hijos, pero estoy convencida de que vamos a poder entre todos encontrar fórmulas. Y un poco al hilo de esto, las familias que estáis hoy aquí, como dice Carmen, sois unas familias súper comprometidas y súper formadas y que seguramente seguís en redes a un montón de contenido sobre esto y os lo sabéis todo y sois los que no tenéis que estar aquí hoy y habrá muchos papás que tengan que estar aquí y no estén. Y profesores pasa un poco lo mismo, ¿no? Hace falta mucha formación. El tema este de las pantallas es un tema que hasta hace muy poco las metimos en el aula pensando que iban a ser la salvación a todos los problemas educativos sin hacernos posiblemente las preguntas oportunas y ahora se está un poco retrocediendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos pasando de un momento a otro, tenemos que encontrar ese equilibrio y los docentes también necesitan mucha formación en este sentido. Pero obviamente os entendemos porque yo soy la primera que a mi hija le han puesto a lo mejor un contenido no educativo en el cole y no me ha sentado bien porque yo hago un esfuerzo muy grande en casa, pero bueno, como dice Carmen, hay que entender que estamos en un momento un poco, ¿no?, de buscar ese equilibrio y que los docentes también necesitan formación. Ahí, exacto, María. Creo que la desinformación es un aspecto muy, muy común que a veces no es que no, más que sean malos o que no sepan, es la desinformación que hay, porque hay una desinformación tremenda, y bueno, es importante. Y esto, antes lo ha mencionado ligeramente Carmen, perdona, pero es que a mí me encanta el ejemplo, ¿no? Cuando surgió el radio, ¿no? En un capítulo de nuestro libro, Carmen lo cuenta,
cuando surgió el radio, la radioactividad, ¿no? se introdujo en cremas. La gente se echaba cremas con radio porque daban luminosidad a la cara y era como, ay, el radio ha venido a salvar todos nuestros problemas, ¿no? Y luego nos dimos cuenta de que el radio, pues para determinadas cosas muy bien, pero para echárnoslo en la cara igual no. Entonces hizo falta una regulación, pues yo creo que estamos en ese momento, ¿no? En el que estamos investigando, hay estudios y estamos empezando a regular. Eso se trata de encontrar un poco el equilibrio. Bueno, os lanzo otra pregunta. Dice, ¿alguna idea de criterios que deberían seguir padres y docentes para acompañar el uso de la IA de forma que fomente el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje real, evitando la dependencia o el uso pasivo de la IA? Además de la formación, que evidentemente volvemos a lo mismo, lo primero, la IA, si no recuerdo mal, la normativa dice que es a partir de los 14 años. Esto es lo primero. El uso de la IA, porque, oh Dios mío, yo he llegado a oír que les íbamos a dejar a los niños en apagón. No les quiero dejar en apagón. De hecho, tenéis material ahora mismo para trabajar lo que es el funcionamiento de la IA. Yo quiero que mi hijo se meta en esto, a mí el tema de la IA me encanta, bueno, pues puedes trabajar desde el conocimiento del machine learning, podemos hacer robótica educativa, podemos sentarnos con ellos. Yo me he sentado con mi hija y he hecho imágenes con la IA para que entendiera que, madre mía, que esto parece un fake news. Pero no, o sea, lo que no de momento voy a dejar es ese botón maravilloso de ChatGPT, maravilloso entre comillas, que pone aprender y estudiar y aprender. Porque estudiar y aprender se tiene que hacer como lo hemos hecho siempre, que es peleándote, posiblemente lápiz y papel, con rotuladores de colores. Esto es lo que nos dice la neuro, ¿eh? No es que lo digamos ni siquiera nosotras, que leemos mucho y somos ahí como las empollonas del tema, sino que, pues bueno, ese pensamiento crítico viene, pues como nos dijo ya Sócrates, de hablar, de debatir, de sentarnos. Y a lo mejor es tan fácil como cenar otra vez juntos en la mesa sin móviles delante y de tener nosotros pensamiento crítico, claro, porque según están las noticias se nos va complicando cada día un poquito más. Pero bueno, a través del diálogo yo creo que mejoramos el vínculo y también todo esto. Carmen, voy a poner un ejemplo que creo que, aunque está un poco manido, yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Cuando hablamos de la calculadora, ¿eh? A un niño se le da la calculadora cuando ya sabe multiplicar, sumar, dividir. Si se la diéramos antes, no aprendería, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de determinada edad, los cálculos son tan grandes que sin calculadora no podríamos hacerlos. Pero tú ya sabes sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer raíces cuadradas. Pues pasa un poco con ChatGPT, ¿no? Si nuestro hijo desde los 6 años hace los deberes con ChatGPT, pues no va a aprender todas esas cosas necesarias como hacer un resumen, sintetizar una idea, buscar información, pensar, ¿no? Esforzarse en hacer un trabajo, ¿no? Entonces, la IA sí, pero como dice Carmen, está prohibida además hasta los 14 años. Yo no dejaría a mi hijo de 9 primaria, que los niños que tenemos aquí hasta 12, los padres que están ahora con sus hijos en primaria, que hicieran los deberes con ChatGPT, porque obviamente nuestro hijo está dejando de pensar y, como ha dicho antes Carmen, está desarrollando pereza cognitiva. Luego le va a dar pereza pensar porque la IA se lo ha hecho todo, ¿no? Iba a decir que levante la mano el que no ha perdido capacidad de orientarse desde que lleva Google Maps. Hijo, pues orientarte y saber si tu barrio está al norte o al sur de Madrid o de donde estés da un poquito igual, pero perder la capacidad de todo lo que tiene que ver en el cerebro con funciones ejecutivas que llamamos, que es el aprender a aprender, el reflexionar. Evidentemente, pues los que ya la tenemos, yo utilizo ChatGPT y utilizo varias IAs. No pasa nada porque no lo va a sustituir. María y yo siempre decimos que es como aprender a conducir. Ya has aprendido a conducir sin la camarita. Entonces, el día que se te apague la cámara, sabrás, te costará más o menos como me pasó a mí el otro día. Pero bueno, o sea, al final primero tenemos que aprender y luego ya empezar a sustituir. Si te apaga la camarita nos perderemos, como nos pasaba antes, y luego nos perderemos. Hace una semana, literal, mi coche no tenía sensor de aparcamiento ni cámara para aparcar. Y me decía Carmen, ¿pero cómo puedes aparcar? Digo, Carmen, porque nunca he tenido una cámara que me guía. Entonces, pues así, sé aparcar así. Entonces, esto es un poco eso, ¿no? Si antes de sacarte el carnet ya te dan la camarita, pues seguramente no aprenderíamos a aparcar. Sí, exacto. Por aquí había otra pregunta que me parece interesante. Bueno, todas lo son, ¿eh? Yo las voy cogiendo. Dice, los centros educativos instan a los niños a que hagan muchos trabajos en común con otros niños y que se organicen y queden fuera del colegio. Esto fuerza a los niños a que se comuniquen por redes sociales. Si tu hijo no las tiene, es el raro y es el que se le dificulta realizar trabajos en común.
bueno, creo que esta pregunta vuelve un poco a la que os había hecho yo al principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu contexto no es el mismo que el que tú llevas? Bueno, yo creo que el cole aquí, y yo por lo menos hablo por el que llevo yo a la mía y lo que he visto, después de los últimos cambios de normativa, están intentando quitar un poco. Evidentemente el trabajo en equipo va a ser genial y yo creo que es principal, pero bueno, siempre puedes utilizar, o sea, mi hija utiliza mi WhatsApp, me escribe a no sé quién y ella va escribiendo, y si se lo tienes que dar, evidentemente perderse un trabajo en equipo puede ser una pena. Podemos intentar hablar con el cole que lo regularice, y en el caso de que se lo tengas que dar, Instagram tiene una aplicación de tutorización y mogollón de formación. TikTok, que yo creo que a nivel de protección de datos es la mayor locura, pero bueno, que si la tiene que tener, lo mismo, le puedes poner nunca mintáis, poner siempre el modo tutorizado, haced un pacto, como decía María, o sea, al final lo primero es que siga teniendo amigos. Estamos hablando de una época tanto primaria como secundaria donde hasta el cerebro decían que del adolescente le molesta escuchar la voz de su madre, por lo visto, a partir de determinada edad. Entonces, lo primero es que tengan amigos, que no se sientan solos, que se sientan parte de una tribu. Y bueno, pues en el caso de que se lo tengas que dar, hay herramientas para que no se nos vaya esto del control. Eso es. Bueno, tenemos un comentario de Miriam, que es que nos había hecho la pregunta anterior de la IA. Y bueno, me parece interesante decirlo un poco para todos. Dice, respecto a lo que vosotros decíais, dice, totalmente resulta necesario diseñar un andamiaje, me ha gustado la palabra previo, que capacite al alumnado y a nuestros hijos para poder hacer un uso responsable, crítico y reflexivo de la IA. Parece una palabra muy acertada aquí. Sí. Y Miriam parece el gremio, ¿eh? Miriam. Sí. Y ese aprendizaje o esa enseñanza previa, ¿no? a la utilización. O sea, no a cortar la utilización, pero sí a aprender a utilizarlo. Me parece un buen resumen, ¿no?, de lo que estamos hablando. Esta mañana en el estudio yo me he apuntado una frase pensando en que esta tarde íbamos a estar con mamás y papás de niños de primaria que decía: tener un móvil con 8 años no le da a tu hijo ninguna competencia digital, lo que se le da es una formación y acompañamiento, ¿no? Entonces, para mí la clave aquí es eso, ¿no? O sea, saber que a partir de ciertas edades nuestros hijos van a estar en contacto con la tecnología porque es el mundo en el que vivimos, y acompañarles, formarnos nosotros para poder formarles a ellos, ¿no? Estamos viendo una película, sale algo que no es verdad, oye, ¿tú qué crees de esto? ¿No? Fomentar su pensamiento crítico. Esta publicidad, esta chica, pues es que yo creo que le han hecho Photoshop, porque fíjate, ese cuerpo, ¿tú qué crees? Intentar como ir desarrollando ese pensamiento crítico, intentando que hagan ese uso activo y no tan pasivo de la tecnología, ¿no? O sea, que creo que nuestro papel es muy importante. A veces no tenemos tiempo, es normal porque tenemos muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que el contacto en primaria con la tecnología sea acompañado de nosotros. Y yo creo que esa palabra es clave. Muy bien, pues María y Carmen, como siempre, un placer escucharos. No nos da tiempo a más porque ya estamos rebasando nuestro tiempo. Y nada, dar las gracias a vosotras y a todos los participantes. Esperamos que os haya servido, os haya sido de ayuda. Y bueno, intentaremos seguir haciendo estas cosas para ayudaros en todo lo que podamos. Y nada, pues feliz tarde a todos. Ya, lo que nos queda de tarde. Muchas gracias a ENCO por contar con nosotras. Un A placer. vosotras, siempre. Gracias, hasta luego. Hasta luego.